Continuamos con el doctor Alejandro Ramírez haciendo este minucioso y científico estudio de lo que es la política en Colombia. Y comparemos esto con el Ecuador. Ah, no, genial, William. Lo del Ecuador sí lo disfrutamos. Sí. Después de que fue una elección Fue muy un parecida a las bálsamo. de Colombia, con asesinato de candidato a bordo, muy triste, Sí, muy ¿cierto? doloroso. En las postrimerías de las elecciones asesinaron a los asesinos, ¿cierto? Qué misterio eso, ¿no? Sin resolver, ¿cierto? Los suicidaron, allá también los suicidan. Sí. Y entonces gana Noboa, hijo de un empresario importante en el Ecuador, con solvencia. Bananero, sí, con más del 52% de los sufragios. La de Correa, William, sacó el 49%. No creas, tampoco fue así, le sacó 400.000 votos. Pero ¿cómo hacen ellos para sacar esa cantidad de votación después de ese desprestigio? ¿Cómo saca la candidata de Correa más de 4.400.000 votos después del desprestigio de Correa? Un expresidente judicializado. Y con esas reclamaciones que le hacían los votantes de estar detrás del móvil del asesinato del candidato Villamizar. Grave. Villavicencio. Entonces uno empieza a analizar las cosas del Ecuador y uno dice, aquí en Colombia tenemos dos panoramas muy cercanos a nuestra elección, la del Ecuador o la de Argentina. ¿Qué queremos los colombianos que sea la elección de Colombia? Yo prefiero la del Ecuador. Yo los quisiera ver revisando esas mesas, no dejando elegir a la maquinaria de Petro en las regiones, porque eso es lo que va a frenar la agenda. ¿De qué nos ganamos tener unos alcaldes que sabemos todos que son personas, digámoslo así, con experiencia en lo público, con solvencia, ¿cierto? ¿De qué nos ganamos eso si en las gobernaciones no vamos a tener unas personas solventes? Y además, la mano de Petro en las regiones. Es que Petro va a aprovechar que no ha ejecutado el presupuesto nacional, hoy debe estar en alrededor del 50%, y tiene todo el resto del año, estamos hablando de 2 meses, para ejecutar el 50% del presupuesto y para pagar los votos. Entonces, él está comprando los votos. Mire, William, a la gente en las regiones le están pagando hasta 200.000 pesos por ir a marchar. 200.000 pesos por ir a marchar. No hace 15 días Petro le pagó a los marchantes también para que vinieran a marchar, ¿cierto? Están comprando la política, la están comprando. Están las alarmas levantadas, pero seguimos caminando hacia el degolladero, vamos todos hacia el matadero, caminando lentamente. Y entonces nos vamos a levantar el domingo, todos con ánimo de ir a votar, y ellos ya tienen la trampa hecha, porque ya está fabricada. Son los mismos. Acabamos de nombrar 4 de departamentos muy importantes, y van a ir y ya tienen la trampa hecha. Entonces, ¿qué podemos hacer los ciudadanos? No seamos ingenuos. Elijamos al que mayor posibilidad tenga de ganar, que se oponga a Petro, y hacemos el plebiscito contra Petro el domingo 29 de octubre. Y vamos todos con nuestras cámaras de celulares a grabar. Y estamos pendientes de los escrutinios, que no se los pueden robar. Es que en Colombia se roban las elecciones en los escrutinios. Por más fenomenales que hayan sido sus campañas, si no blindan los escrutinios, allá se los van a robar. Allá aparecen los votos. Es que en Colombia, William, no nos da vergüenza, aquí votan los muertos. Y no nos da vergüenza. No han hablado de la depuración del censo electoral. Entonces, tenemos que empezar a hablar de estos temas y no ser ingenuos. Y no creer que porque nosotros pensemos así, todos los votantes colombianos van a pensar igual. Hay muchos que están protegiendo su empleo, en un momento donde el desempleo en Colombia viene en aumento. Esas personas no las vamos a convencer, ellos van a votar por las maquinarias regionales sí o sí. Empecemos a aliarnos los que podemos cambiar el país y la dinámica hacia donde vamos. En Colombia vimos las elecciones al Congreso, y es la primera vez que se eligen con trampas, como se vino a saber después, todos los congresistas del pacto, ¿cierto? Y aún con esas alarmas nos fuimos a la presidencia y mire la trampa que fue lo de Rodolfo Hernández. Y vamos a seguir lo mismo en las elecciones regionales. Eso es lo que nos tenemos que preguntar. ¿Cómo cambiamos esa dinámica?
Y yo quiero que nos parezcamos más al Ecuador y que estemos celebrando el domingo haber hecho ese gran plebiscito contra Gustavo Petro y no estar sufriendo porque Bolívar pasó a segunda vuelta y puede llegar a ganar la segunda después de que Petro vea lo que fue el plebiscito en su contra, o poner los gobernadores de Petro en las regiones. Tenemos que votar en contra de eso, William. Los ciudadanos no podemos ser ingenuos. En caso tal de un eventual triunfo de Bolívar, ¿qué pasaría? Bueno, William, Porque vamos a hablar las cosas a calzón quitado. muy bien, muy bien. Bolívar renuncia al Congreso, al Sí. Senado, porque por supuesto tiene la posibilidad de ser alcalde de Bogotá, siendo la persona más cercana de la campaña Gustavo Petro, habiendo sido Gustavo Petro alcalde de Bogotá. Todos vimos la primera línea y todos vimos lo que hizo la primera línea fratricida en Bogotá. Asesinó, en Cali asesinó y secuestró y descuartizó. Esos son delitos de lesa humanidad. Y todos vimos el esfuerzo de Petro después por rodearlos con amnistías, con el ministro de Justicia a bordo y encima del fiscal general de la Nación, en contra de su política criminal, ¿cierto? Porque la era la amnistía para los jóvenes de la primera línea, ¿cierto? Delincuentes. Eso es delincuencia neta. Ahora les anuncian que van con el programa para pagarles por no matar. Entonces después salen y corrigen, no, que es para quitárselos a la delincuencia. Y yo pregunto, todas las personas que trabajan y estudian con disciplina, con constancia para lograr sacar adelante sus títulos universitarios, ¿qué pueden estar pensando hoy? O todas las personas que están viendo disminuido, por ejemplo, el flujo en el comercio, que no llega porque la actividad económica se bajó a niveles peores que los de la pandemia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Reaccionar. Que no vayamos a resultar en Colombia eligiendo en Bogotá a la persona de Petro cuando es el que peor maltrata, el que más maltrata nuestra economía. Que no vayamos a terminar eligiendo a Gustavo Bolívar en segunda vuelta con un montón de votos anulados en unas mesas, ¿cierto? Hay que empezar a hacer todos estos mecanismos desde la primera vuelta. Uno quisiera, William, que los bogotanos analizaran esta situación que estamos viviendo en Bogotá, el riesgo electoral que corremos en Bogotá. Yo escuché a la misión de observación electoral decir que había más de 160 mesas en riesgo solamente en Bogotá, solamente en Bogotá. ¿Qué podemos hacer? Planeemos dejar todo decidido en primera vuelta y nos evitamos el otro problema. Que los candidatos tengan grandeza. Recuerde que Álvaro Gómez hablaba de la grandeza. Este es ese momento para que todos tengan grandeza. Este es el momento de la grandeza. Este es el momento de la grandeza de Colombia. O seguimos el destino de Ecuador o seguimos el destino de Argentina. Y ahí está que Gustavo Petro estaba felicitando a Massa, un hombre que literalmente acabó la economía de Argentina. Y lo estaba felicitando. Ah, ya salió a felicitarlo. Ah, fue el primero. Claro que sí, fue el primero. Entonces, Su gran aliado. ¿qué es lo que tenemos que hacer en Colombia? Analizar que este gobierno va a interferir en las elecciones. Petro no respeta institución, ni constitución, ni nada. No perdona pinta. Él va a interferir, sí o sí. Y tiene a sus allies en cada una de las regiones. Y está callado. Y está haciendo toda su estrategia. Los colombianos de ingenuos vamos a pecar. No pequemos de ingenuos. Nos levantamos todos el domingo, vamos a votar por la opción que tenga la mayor posibilidad de ganar y hacemos un plebiscito contra Gustavo Petro. Eso es lo que tenemos que hacer ese domingo 29 de octubre. Bueno, ¿cómo van a operar los testigos electorales? Bueno, William. Porque yo entiendo que usted habló con una señora que es costeña. Sí, no. Hemos tenido conversaciones con varias personas tratando de que entren en conciencia, ¿cierto? Y no entran en conciencia. Bueno, no es fácil, William, porque no todos tienen la experiencia electoral, ¿cierto? Digamos Entonces, que, ¿cómo tienen a gente que no tiene experiencia electoral ahí? ¿Por qué no tienen a Clímaco Giraldo y a Óscar Jiménez Leal y a usted defendiendo los más caros intereses de la patria? Bueno, William, uno trata de ayudar a las personas hasta donde se dejan, ¿cierto? Yo creo que hemos tenido la oportunidad, algunos de ellos, de advertirlos de los riesgos electorales.
hablo por el departamento de Antioquia, que me duele muchísimo lo que está pasando allá, y la división me duele mucho, Sí. ¿cierto? No deberíamos estar en una división después de que tuvimos el Bajo Cauca cerrado más de un mes. No deberíamos estar en una división cuando el presidente de la República dijo que no hay presupuesto para las 4G el próximo año, cuando ya las estábamos terminando. Y que el túnel ya está listo ya El para llegar a Urabá, al mar. Como lo dijimos acá, antes de las elecciones se hacía el túnel, el cale del túnel de Occidente, el túnel del Toyo, y se logró. Ese es un hito muy importante, pero no es suficiente. Toca terminar los accesos. Esos accesos tienen unos compromisos presupuestales del gobierno central, del departamento de Antioquia y del municipio de Medellín. No es raro que los más acuciosos hayan sido el departamento de Antioquia y el municipio de Medellín. ¿Dónde están los recursos de la nación? Y ya nos dijeron que los sacaron del presupuesto el próximo año. Bueno, Hidroituango, entra en funcionamiento la cuarta turbina. Con el fenómeno del Niño, Alportas. Bueno, Colombia es una de las despensas de producción de energías limpias del mundo. Pero tristemente tuvimos que cortar el suministro que le vendíamos de energía a Ecuador hace 2 semanas. Y eso debe ser una alarma también. Ahí está el ejemplo. Porque vienen retrasando ese proceso. Ahora, hay unos programas de transición energética que venían desde el gobierno pasado y es muy importante que se mantengan, porque tenemos que empezar a producir con energías alternativas, ¿cierto? No solamente la energía solar, que es muy importante integrarla al sistema nacional, sino también las energías limpias que se produzcan a través de la biomasa, ¿cierto? Y seguir con el tema de las energías que se producen a través del agua. O sea, Colombia tiene un potencial muy importante para producir energía. Lo que no podemos es frenar ese cronograma, porque Colombia tiene que crecer económicamente y tiene que estar preparada para ese crecimiento. Tuvimos amenaza de apagón y nos lo quisieron ocultar. ¿Cómo? Cuéntenme eso. Tuvimos amenaza de apagón con un fenómeno del Niño que por supuesto ya estaba calculado, ¿cierto? Unos cambios de temperatura que vivimos en muchas regiones, particularmente en el trópico bajo, muy fuertes, ¿cierto? Vimos unos niveles en el río Magdalena muy bajos y estuvimos a puertas de un apagón, porque Hidroituango no entró en las fechas que estaba establecido. Entre otras, el alcalde que iba a luchar contra Hidroituango ahora saca la cara de poner las turbinas en funcionamiento. Hágame el favor, ¿quién le cree? ¿Saca la cara con R o con G? Gustavo Petro, que decía que Hidroituango era un cementerio, ¿cierto? Entonces fíjese qué es lo que no pueden elegir los colombianos. ¿Qué es el odio que tienen contra Antioquia? Contra Antioquia. Claro. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Antioquia ha sido un bastión del desarrollo, William. Antioquia produce el 75% de la energía de Colombia. Si paran a Antioquia, paran a Colombia. ¿Y es lo que quieren? Eso es lo que quieren hacer. Entonces, les dan oxígeno en el Bajo Cauca para que copien el modelo de Venezuela igual del arco minero del Orinoco, pero en el Bajo Cauca antioqueño. Y cuando estábamos construyendo autopistas 4G para cortar las distancias y darle desarrollo a zonas como el nordeste antioqueño, hoy lo único que tenemos es guerrilla y los clanes peleándose la minería. Una minería donde cuestionan bastante a la vicepresidenta, William. Eso no es gratuito. Y sabemos también que la familia de la vicepresidenta tenía a su familia metido en temas de minería ancestral, como llaman ellos en el Cauca. Ojo con eso. Bueno. Eso no son coincidencias, William. Vamos ya para la tercera parte enseguida. Ok, perfecto. Con la anuencia de la producción, estamos haciendo un especial de elecciones con el doctor Alejandro Ramírez Londoño, un hombre preparado para el oficio. Qué bueno escucharlo. Gracias, William. Gracias.